Bueno, bienvenidos a una nueva masterclass, hoy de neumáticos, sí, de neumáticos, pero tranquilos, que no va a ser lo de siempre. Hoy es una masterclass de verdad con una persona que realmente os gusta, que sé que os gusta un montón, y que cada vez que hacemos un vídeo con él aprendéis un montón y todos me lo decís por los privados, por los mensajes. Así que para hablar de neumáticos, pero en otra dimensión, ¿de acuerdo? Vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Jero. ¿Qué tal, Jero? ¿Cómo estás? Muy buenas a todos y feliz año. Feliz año igualmente, tío. ¿Cómo ha ido todo? ¿Las fiestas bien o qué? ¿Todo bien? Bien. Ya recuperado. Hemos ¿Recuperado? cogido otra vez batería porque la habíamos agotado. Así Ya, ya. que vamos bien. Bueno, está bien. Oye, Jero, tú sabes que en este canal nos ponen etiquetas de no sé qué de neumáticos y cosas de neumáticos. No sé si sabes dónde te metes. Vamos a hablar de neumáticos. ¿Estás seguro que quieres hacer este vídeo? ¿Estás seguro? Porque igual te pone la etiqueta también Sí, de... vamos. ¿Sí? Yo no. Además, ¿cuándo fue que os lo dije? Dije, es la primera vez en mi vida que me llaman conspiranoico. así que en ese aspecto estoy descubriendo cosas nuevas. No Sí, sé mira, por dónde saldrá. es la explicación fácil ante la... Cuando alguien es... Bueno, la ignorancia, ¿no? Siempre busca respuestas, ¿no? Un poco así, ¿no? Ante la ignorancia siempre busca respuestas un poco, ¿no? Así, ¿no? Como Sí, divinas, ¿no? A veces. Entonces, bueno, hay mucha gente pues que ante eso, en vez de intentar saber qué pasa a veces de las cosas, pues es más fácil decir, pues, esa palabra que tú has dicho, ¿de acuerdo? Pero bueno, sí. yo tengo una duda muy grande y yo creo, es que me la tienes que resolver. Jero, me la tienes que resolver. Gracias, Santiago Raposo, por la suscripción. Muchas gracias, tío. Eh, yo soy la oposición, no sé si tú sabes que soy la oposición al sistema actual de MotoGP, ¿de acuerdo? Soy la oposición. Y una de las cosas a las que me opongo es a la política de neumáticos de Michelin. La política, su manera de trabajar, su manera de atender al campeonato, ¿de acuerdo? Esto hemos hablado varias veces, pero claro, yo Fórmula 1 no estoy al día, no lo sigo porque yo cuando hago algo me implico mucho y entonces hago con lo reboto, ¿no? Hostia, no me expliques nada Fórmula 1 que si me meto cosas en la cabeza, luego ya quiero saber más y no quiero saber nada más. Pero claro, he visto cosas por ahí de Fórmula 1 que digo, ostras, esto me interesa a mí, ¿vale? He notado un cierto paralelismo, no sé si es cierto o no, con cosas que han pasado negativas para el deporte, ¿no? Para las dos ruedas, yo estoy, bueno, muy al día de lo que está pasando, pero para las cuatro ruedas también veo que han pasado cosas. Entonces digo, ostras, que venga Jero, nos lo explique, a ver si encuentro un cierto paralelismo entre el caos, ya hablo la palabra caos, que ha ocasionado a veces la marca francesa Michelin al deporte, ¿no? Ya sea motociclismo en nuestro caso, o en tu caso la Fórmula 1. La palabra caos ¿se ajusta? ¿Me sobrepaso o cómo la ves tú? A ver, eran también, y es lo que también quería explicar esta tarde, eran otros tiempos. De lo que vamos a hablar, nos tenemos que retrotraer años atrás y era otra, no voy a decir si era otra política o no, porque desconozco un poco en MotoGP la política que llevan exactamente, ¿no? He escuchado tus vídeos ya un poco y me voy situando, pero todavía no lo tengo tan por la mano, ¿no? Pero sí es verdad que eran otros tiempos, eran otra forma de trabajar. Había una guerra soterrada ahí entre Bridgestone y Michelin que era una auténtica barbaridad. Y creo que eso también condicionó un poco el comportamiento de la propia marca en el Mundial. Pero sí, se cometieron, digamos, no voy a decir tropelías, pero sí se llevó un poco al límite de las cosas, un poco bastante al límite. Y eso pues, no sé si ahora es el caso de MotoGP exactamente, pero Ya. tanto como caos, no sé si lo denominaría yo así. Quizá no tanto un caos, pero sí un disparate en cuanto a la guerra, ¿no?, que hubo, precisamente. Vale, Jero, yo creo que la gente, o en general todos los que vemos de manera menos profunda la motociclismo o MotoGP, yo en este caso Fórmula 1, ¿no? Tenemos una fecha y un día en la memoria que es Indianápolis 2005, ¿de acuerdo? Es esa fecha, ¿no? Bueno, pones en YouTube, Indianápolis 2005 y salen unos vídeos que dices, madre mía, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasó? Porque parece que sea
una peli de terror, ¿sabes? Y por eso he dicho caos, porque los vídeos se ve la gente, ¿no? Haciendo así, con los dedos, la grada, bueno, fue como un caos. Así de entrada, Indianapolis 2005, Michelin, ¿qué pasó? Así, de entrada, para ya entrar en materia, ¿qué pasó ese día? Pues a ver, recapitulando, básicamente ese día lo que ocurrió es que Michelin avisó a los equipos a los que suministraba, ahora después ya lo explicaremos un poquillo más en profundidad, que el neumático daba problemas en la curva en el banking, ¿no? En lo que es la curva peraltada del trazado exterior de Indianápolis, porque la Fórmula 1, creo que las motos también utilizaban el inside, el que llaman rutero en Estados Unidos. Sí. Y bueno, en la curva a alta velocidad, con las cargas que genera un Fórmula 1, el neumático Michelin de aquel año, de 2005, no soportaba la carga lateral y terminaba por desllantar, digamos. Y era muy peligroso porque estamos hablando de unas velocidades superiores a 300 kilómetros por hora. Un golpe contra el muro de hormigón pues era peligroso. Entonces decidieron al final, después de todo ahí sí puedo decir que fue un caos el fin de semana, decidieron no correr los equipos que montaban goma Michelin y solo corrieron como veis en la imagen, además, esta imagen es muy ilustrativa, 3 equipos que suministraba Bridgestone, que fueron los únicos que corrieron ese Gran Premio. Vale, entonces, de entrada, lo que la gente nos preguntamos desde fuera es, bueno, si hay un neumático que es el Bridgestone que funciona y el otro no, no sé, es como muy fuerte, ¿no? O sea, a ver, yo entiendo que puede haber un problema común yo que sé, que las baterías genéricas no aguantan no sé, vale, es un problema para todo el mundo, pero aquí no fue un problema para todos, fue un problema para unos. Entonces, de entrada, lo primero que uno piensa es, vaya negligencia o vaya mala praxis o mala política de fabricación, claro. Es que no entiendo, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que hay condicionantes. En este aspecto es verdad que primero hubo un problema en el año anterior, en 2004, que también sucedió algo parecido. Lo que pasa es que quedó tapado, entre comillas, porque el mismo suceso, o sea, fue el mismo accidente. Además fue el mismo piloto, Ralf Schumacher, en el 2004 fue con el Williams y en el 2005 fue con el Toyota. En 2004... con el Williams chocó en plena carrera, no recuerdo qué vuelta era, pero no llevaban un tercio de carrera, si no recuerdo mal. Y el tema es que, bueno, a priori se achacó a un problema concreto de ese coche, ¿no? Algún pinchazo lento, algún tipo de historia que le hizo al neumático perder presión y una de las vueltas pues cedió. El neumático, Ralf Schumacher se pegó el impacto fue bastante fuerte. De hecho, hubo unos momentos en los que se pensó que se había hecho realmente mucho daño. Y al final, bueno, lo extrajeron los médicos, pero no sufrió heridas de consideración, pero sí quedó muy conmocionado. Y el problema fue que hubo más coches que tuvieron problemas con el neumático, como el Renault de Fernando Alonso, por ejemplo, también, que además tuvo que abandonar esa carrera precisamente por culpa de otro pinchazo, pero lo de Fernando ocurrió a final de recta. Entonces, digamos que tapó un poquito lo que había sucedido, ¿no? Fue como tenemos que estudiarlo mejor y tal. Pero el año 2005 no. El año 2005 el Toyota de Ralf Schumacher en los libres, del Gran Premio, creo que fue en la segunda sesión de libres del viernes, se tuvo el mismo problema, exactamente el mismo, en la misma curva y además con las mismas características que le pasó el año anterior. Entonces ya Michelin vigiló todos los neumáticos, efectivamente vio que el problema venía del talón del neumático, que era muy blando, y ahora explicaré por qué Michelin lo hizo así concretamente. Y bueno, al final, con el desgaste que iba sufriendo la banda de rodadura, llegaba un momento en que terminaba por desflactar en este caso y romperse. En este caso la banda de rodadura se desprendía. ¿Qué ocurre? Pues que ocurrió en los libres y hubo muchísimos, efectivamente ahí en esa imagen se ve muy bien lo que sucedía, ¿no? Y de hecho estuvo comprobando en el resto de equipos y había signos bastante evidentes de que el neumático no iba a aguantar toda la vuelta de carrera. El tema fue que se juntaron muchos factores. El primero, que en la temporada 2005, al contrario que en la 2004, los cambios de neumáticos estaban
iba a decir prohibidos, pero no sería exacta la palabra. La normativa exigía que hicieras todas las vueltas de carrera y las de clasificación con el mismo juego de neumáticos en el año 2005. Se hizo un poco como ahorro de costes, pero al final lo que hizo fue aumentar mucho más los costes de fabricación de los neumáticos. O sea, cosas típicas también de la FIA, por cierto, por otra parte. Vale. Y, Vale. y el tema es que todo esto venía de lejos, pero ahora eso se puede explicar bastante rápido. El tema fue que en los circuitos estadounidenses, sobre todo, y en Indianápolis era una práctica muy habitual utilizar un tipo de asfalto, se llamaba asfalto diamante o asfalto diamantizado. Es un asfalto que genera mucha más abrasión y permite a los coches rodar en lluvia de una manera más segura. ¿Por qué? Porque aumenta mucho la temperatura a la que trabaja el neumático y por lo tanto se consigue una mayor evaporación de agua, además de también una mejor evacuación. Entonces, en Estados Unidos era típico en aquella época usar ese tipo de asfalto. No sé si actualmente se sigue usando o ya se usan los nuevos tipos de asfalto con más granulado y demás. Y el problema fue que en 2004 lo cambiaron y en 2005 volvió a haber un cambio. ¿Qué ocurrió? Que Firestone, que suministraba a los equipos de NASCAR e IndyCar, advirtió a Bridgestone de aquello. Bridgestone, de todas maneras, por el tipo de construcción de su goma y por los requerimientos de Ferrari, porque Bridgestone ha sido siempre una marca que cuando estaba suministrando en aquella época, con la guerra de neumáticos con Michelin, se fijaba mucho en Ferrari, solo y exclusivamente en Ferrari. Y el resto de equipos a los que suministraban eran los equipos los que tenían que adaptarse a sus neumáticos, no al revés. Michelin, o sea, sin embargo... hacía los neumáticos sí. Para Ferrari exclusivamente, ¿no? Bueno, utilizaba sí, Ferrari mejor... como patrón para hacer su neumático. Correcto. Entonces, todo eso además vino desde el año 98. El tema es que, claro, el caballo ganador era Ferrari. Entonces, la política de Bridgestone de los japoneses era muy clara. Era, yo hablo con Ferrari me pide este tipo de construcción, con estas características, y todo dentro de un marco reglamentario, ¿no? Sí. Y Michelin no. Michelin, su trabajo fue, que de hecho yo creo que fue un error por parte de Michelin, fue a cada equipo que suministraba, digamos, escucharle. En principio suena muy bien y suena muy bonito, pero eso supuso que Michelin hasta el año 2005 no pudo hincarle el diente a Bridgestone realmente. Estamos hablando de que desde el 2001 que entró hasta 2005 no consiguió realmente ganarle un campeonato a Bridgestone. En el caso de 2005 ya recordaréis, Fernando Alonso con Renault fue el que ganó el campeonato, montaba Michelin. Y el tema fue ese, que ya digo que Michelin no contaba con ese cambio de asfalto. Michelin dice que no le avisaron. Yo no sé hasta qué punto le avisaron o no le avisaron, eso lo desconozco totalmente. Yo creo que por lo menos hoy día actualmente Pirelli pide 8 semanas mínimo para poder realizar un cambio en sus neumáticos a mitad de temporada. Y Michelin, ahora voy a demostrar también otra cosita para que veáis lo rápido que era capaz de trabajar Michelin en aquella época. Se gastaba muchísimo más dinero del que se gasta actualmente. Y bueno, repito que el caso es que Michelin nunca admitió que se le hubiera avisado. Michelin se presentó con unos neumáticos con unos parámetros muy parecidos a los de 2004. Estos coches pues eran diferentes, el neumático tenía que aguantar todas las vueltas de carrera, etcétera, etcétera, y yo creo que se juntaron todos los factores para el desastre. Y sobre todo que luego pidieron unas cosas que eran hilarantes. O sea, pidieron hacer una chicane antes de esa curva, que solo las pasaran los coches Michelin, que los Bridgestone podían pasar por fuera de la chicane. Ese fin de semana fue de verdad una auténtica aberración y una locura. Ahí sí te compro la palabra caos, Luis. Porque realmente ese fin de semana fue de lo más loco y hilarante, vergonzoso. Todos los adjetivos que quieras usar los puedes usar perfectamente para ese fin de semana. Has dicho una cosa muchas interesantes, pero hay una que me ha ayudado un montón a entender, a confirmar un poco la política de Michelin en general. Tú has dicho que Bridgestone fabricaba un estándar de neumático para todos, ¿no?
y Michelin quería como buscar la perfección para cada uno, ¿no? O sea, te buscaba tu diseño de coche y te diseñaba algo para ti, ¿no? He entendido eso, ¿no? Que era como más personalizado para cada momento, Sí, ¿no? aproximadamente. Hombre, no es exactamente que sea un neumático a la carta, pero No, sí no, es no, verdad que pero Michelin adaptaba. Michelin, mira, en aquella época se usaban, o sea, tú podías disponer de un neumático blando y un neumático duro, compuesto blando y compuesto duro. No había término medio en ese sentido, pero por ejemplo, el compuesto duro que usaba Williams no era exactamente el mismo que el compuesto duro que podía usar una McLaren o una Renault, por poner un ejemplo. Entonces, digamos que al final terminaban adaptando un poquito el neumático a lo que requería el fabricante. Sin embargo, Bridgestone, en la base era Ferrari y eran en quien se fijaban. Y el resto de equipos tenía que adaptarse a lo que Bridgestone bueno, había hecho para Ferrari. exacto. Es súper interesante porque escuchad con atención todos, este es el problema principal, yo creo que pasa en MotoGP, ¿de acuerdo? En MotoGP pasa exactamente lo mismo. Pasaba antes, cuando no era monogoma, tú sabes que ahora es, bueno, es monogoma, pero Sí. antiguamente no lo era. No sé si en Fórmula 1 también era así antiguamente. Sí, Sí, ¿no? En Fórmula 1 hemos tenido muchísimas temporadas con dos gomas. Estuvieron Goodyear y Bridgestone, aunque estuvieron muy poco tiempo, Michelin y Bridgestone. Y luego también ha sido monogoma, por ejemplo, estuvieron mucho tiempo con Dunlop, solo Dunlop. Luego Goodyear estuvo también Vale. no recuerdo si, ahora mismo no recuerdo, pero sí, vamos, ha habido Pues, alternancia. vale, pues eso que has dicho me va perfecto para ponerlo también en el MotoGP, ¿no? En MotoGP, dentro del monogoma, dentro de que tiene que hacer un estándar para todos, están manteniendo la política esta que tú me estás diciendo, ¿vale? Que era fabricar gomas más para cada momento, cada coche, cada moto, cada piloto en este caso, ¿no? En Michelin, es que esto es clave para que la gente entienda cómo la política de Michelin hace que MotoGP camine por una cuerda floja, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ellos hacen, en vez de hacer un estándar, hacer 5 neumáticos siempre iguales y tú te adaptes a eso y tienes todo el año esos conocimientos de esos 5 neumáticos, hacen muchos más, ¿de acuerdo? De 5. Hacen una combinación hasta de 30 neumáticos diferentes. ¿Qué pasa? Que siempre buscan, ahora cada vez menos por petición de los equipos, cada vez menos buscaban, o sea, ¿qué hacía Michelin? Vamos a ir a Montmeló. ¿Qué clima hace allí? ¿Qué asfalto hay? ¿Qué condiciones? Miraba el tiempo, ¿no? Hará sol. Venga, vamos a fabricar un neumático para ese día, para ese momento. ¿Qué pasa? Que cambiaba algo y era un caos. Claro. Era un caos. Era un caos. Entonces eso lo han ido puliendo. Eso empezó en el 16, aquí en MotoGP así. Fue un caos cambiando cada semana las carcasas, cada semana los compuestos, buscando soluciones. Bueno, era un caos. O sea, hay una foto que es esta foto es, vamos, es Jorge Lorenzo ganando en Qatar el primer día, besando el neumático, besándolo, ¿vale? Y cuatro Gran Premios más tarde, en Jerez, bueno, no hay la foto, se para, mira el neumático y dice, ¿esto qué es? Derrapando en la Me lo han recta, cambiado. sí, sí, no, no. Ese año, de pasar a besar el neumático, pasó a estar, ganó, arrasó esta carrera, pasó a estar el 16 en parrilla, porque Michelin cambió los neumáticos porque buscaba cosas. Esa política es la que ha hecho que estemos en MotoGP como estamos, con tantos cambios y tantas cosas rarísimas que la gente solo hace que pensar mal, ¿de acuerdo? Entonces me ha ido muy bien que lo expliques porque veo que en Fórmula 1 también mi sensación es que Michelin utiliza las carreras como, bueno, como pruebas para sus cosas, ¿no? O sea, en vez de estandarizarlo algo y poco a poco, cada semana va haciendo inventos, o en MotoGP era así, ahora ya no tanto, y entonces eso va repercutiendo, en este caso en MotoGP, ¿de acuerdo? En Fórmula 1 no sé cómo rinden en los coches si había una política que dijeras, no, es que le va a mejorar este, le va a mejorar el otro, no sé qué incidencia tiene eso en Fórmula 1, pero en MotoGP es enorme, Muchas. y no solo en una moto, sino en un piloto. Un piloto que conduzca más con la rueda delantera, con la rueda trasera, uno que gire, que tumbe más, otro que tumbe menos. Es que MotoGP es una locura los estilos que hay. Al final, pues cuando tú haces esa política tan arriesgada, pasa lo que ha pasado estos años, ¿no? Entonces, motociclismo, tenemos Superbikes con Pirelli,
tenemos Moto 2 con Dunlop y Moto 3 con Dunlop, no pasa esto. Hacen un poco lo que tú dices de Bridgestone, ¿no? Diseño neumático, que me da igual el patrón, como si quiere ser de un piloto. Pero una vez está establecido, ya te adaptarás, pues ya la gente ya se adapta si hace falta. Pero no te lo van cambiando, ¿de acuerdo? Es un poco la explicación de entrada y me encanta que me hayas dicho esto porque veo que un poco la política de Michelin es querer siempre buscar el máximo rendimiento en el momento, ¿vale? Es decir, mira, hemos corrido tan rápido porque el neumático es buenísimo, no sé cuántos. Buscan siempre la excelencia en todo, entonces yo creo que eso hace que pasen estas cosas. La rotura de ese neumático que has dicho tú, del asfalto y tal, lo del borde, lo del canto lo del... Sí, justo donde termina la banda de rodadura y empieza el talón. Como la banda de rodadura pierde espesor, resulta que se debilita muchísimo y como en las motos no ocurre tanto, pero en los coches sí, el neumático flecta muchísimo, se deforma muchísimo, llega a deformarse centímetros, o sea, no estamos hablando de milímetros. Y claro, todo eso son esfuerzos que al final terminan por romper por el lado más débil. En este caso el lado más débil era el que ha enseñado la foto del Michelin roto. Porque después de esto, en el ambiente de Fórmula 1, ¿qué opinión se tiene sobre el fabricante? ¿Se le culpó directamente a ellos? ¿Se entendió? ¿Cómo está el ambiente? Porque ahora dices tú, por ejemplo, dices que vuelva Michelin a Fórmula 1. La gente que dice, ¿sopla? O dice, bueno, me da igual. Han pasado ya muchos años y es verdad que las heridas digamos que se han curado un poquito, ¿no? Porque además fue un follón, teniendo en cuenta que Estados Unidos era un mercado que, además Bernie Ecclestone por aquella época quería entrar en Estados Unidos como fuera. Estados Unidos siempre era un mercado que se le había resistido mucho a la Fórmula 1 y el error de Michelin realmente les costó muchísimo. Tanto como que no se volvió a correr en Estados Unidos. Bueno, el año siguiente se volvió a correr, es verdad, en Indianápolis, pero ya no se volvería hasta que se inauguró el nuevo circuito, el COTA, el de Austin. Sí. Entonces estamos hablando de unos cuantos años que tuvieron que pasar hasta que a los estadounidenses se les pasó un poquito el cabreo de aquel día. La verdad es que fue deplorable la imagen que mostró entonces, pero ya no solo Michelin, sino creo que los propios equipos, el estamento de regulador, la FIA en este caso, los equipos Bridgestone, etcétera, todos se mostraron, yo creo que fue de una intransigencia que rayaba ya lo hilarante. Y realmente los únicos perjudicados, los realmente perjudicados de aquel día fueron la gente que pagó la entrada y que estábamos viendo la carrera por televisión. Es que aquello no era una carrera, aquello había un cabreo allí monumental, ¿eh? Totalmente. Tú imagínate que de repente de la parrilla de MotoGP, creo que son 20 motos, ¿no? O algo de eso. Imagínate que ahora de repente se quedan solo 6 motos. Porque las otras 14, no, el neumático, por lo que sea, han decidido que no lo aguanta. Bueno, se ha visto efectivamente que no aguantaba y tal. Pero aquí nadie ha puesto un remedio más o menos normal. Y aquí nadie paga. Y tú imagínate cómo te ves tú viendo esa parrilla, que piensas, ¿no? En ese momento. Sí, sí. ¿Esto qué es? Oye, has dicho otra cosa que también va directamente con MotoGP, que es, no te imaginas lo rápido que son capaces de fabricar o diseñar un neumático, de construirlo, has dicho, algo así que has dicho, ¿vale? Sí. Pues aquí hay un señor que eso le costó caro, que es Valentino Rossi, ¿de acuerdo? MotoGP, antes del monogoma, cuando los equipos pactaban directamente con los neumáticos, con la marca de neumáticos, que podían hacer lo que quisieran, porque tú contratabas un neumático, Michelin te podía fabricar lo que quisieras, ¿vale? Dentro del reglamento de las medidas, ¿no? Pero más duro, más blando, más ancho, lo que sea, ¿no? Entonces, los entrenamientos, cuando eran Europa, los grandes premios, Michelin, con los datos del sábado, del viernes y el sábado, pedían un neumático a central y ese neumático viajaba hasta el domingo para el neumático perfecto para el domingo. Se dice que eso lo hacían mucho a Valentino Rossi, que es cierto que lo hacía Valentino. Yo creo que lo hacían a más también, no solo a Valentino, porque tú tienes Honda y Yamaha, ¿no? Y tú tienes un contrato con Michelin, ¿no? Contrato. Y tú al menos pides un trato igual a los otros, ¿no? Yo creo que si a Rossi le fabricaba el neumático, Honda no va a ser tan
pardilla de decir, oye, pues yo no sé si a los demás los fabrican, yo creo que sí. El tema es lo que voy, es que eso también tiene su parte de riesgo, ¿no? Porque, bueno, te arriesgas a que no te salga bien, ¿vale? Porque Sí. muchos datos dice, bueno, pero igual no te sale bien. No sé lo que pasó este día, pero Rossi perdió un mundial por esta caída que fue en Cheste. Se dice que esos neumáticos que trajeron para el día, no sé cuántos, se dice de muchas cosas, ¿no? No fueron bien calculados para ese momento, entonces ahí no fue lo que se esperaba. Que tampoco lo sé si es cierto, es lo que se dice, pero Rossi no se quejó de nada, se cayó, se le pateó la moto, pero se dice que bueno, que ese día pues le salió mal No estaba la cosa. porque no estaban las cosas en su sitio. O sea que, tú fíjate, yo no sé si en Fórmula 1 llegaban a ese momento de fabricar un neumático de un día para otro, para un gran premio. Hombre, no, No, ¿eh? no era posible en aquella época, pero sí puedo decir, ya digo, Esto es Pirelli 2006, ¿eh? concretamente, Esto es sí, 2006, ¿eh? Pirelli concretamente ahora mismo, en la época que estamos ahora mismo actual, aproximadamente son de en torno de las 6 a las 8 semanas como mínimo para poder realizar cambios profundos en la goma. Y en aquella época, voy a poner el ejemplo de 2003 que ocurrió otro escándalo relacionado con Michelin. En este caso, Michelin entró en el año 2001 a suministrar neumáticos a la Fórmula 1. Entonces, venía el año anterior, Bridgestone se había quedado sola. Goodyear abandonó y el año 2000, Bridgestone, 1999 y 2000, estuvo sola. Y bueno, se esperaba que con una competencia, ¿no? Pues la cosa, pues efectivamente hubo una mejora sustancial de los neumáticos de Fórmula 1, pero muchísima. Ahora hubo un aumento de los costes que también fue demencial. El tema es que llegamos al año 2003, Michelin está harta de estar siempre a rebufo de Bridgestone, no conseguían, no terminaban, ¿no? Porque Ferrari entonces, con la dupla Michael Schumacher-Ferrari eran imbatibles. Y bueno, en el año 2003, Michelin decide llevar la normativa, diga, esas famosas lagunas que hay en la normativa a veces, decide llevarla un poco más allá. Y qué curioso, el neumático funcionaba muy bien, aquel Michelin. El tema es que fue además un año bastante caluroso. Eso le vino muy bien a Michelin, porque Michelin funcionaba muy bien en esas condiciones. Y bueno, llegó, creo recordar que fue en Silverstone a mediados de temporada más o menos. Y Bridgestone, porque había una cosa, los fabricantes de neumáticos no podían acusarse entre sí de malas prácticas, pero sí podían hablar con los equipos y decirle a los equipos, oye, me ha parecido ver esto o lo otro, lo demás allá del otro neumático. Bridgestone le dijo a Ferrari, oye, he visto los Michelin una cosa muy rara. He visto que tienen desgaste también en la zona que no debería tener desgaste. Es decir, aparte de la banda de rodadura, en el talón, en la parte lateral, también hay desgaste, como que usan más, ¿no? Bridgestone sospechaba que los Michelin cuando se calentaban aumentaban su tamaño. Es decir, el Michelin en frío cumplía con la reglamentación de la FIA, que eran 270 milímetros de anchura, pero el Michelin cuando se calentaba ganaba unos milímetros. Ganar unos milímetros significa tener más huella de contacto, por lo tanto, tienes mayor agarre y tienes unas mejores prestaciones. La FIA requirió a Michelin estuvo remoloneando, en fin, lo que ocurre, ¿no? En estos casos cuando te pillan con el carrito a los helados. Y el tema fue que para Hungría eso fue antes del verano, creo recordar, bueno, pues para Hungría entonces la FIA obligó a hacer test también a los neumáticos al finalizar la carrera. Claro, ahí Michelin iba a caer con todo el equipo. Entonces, Michelin, antes de enfrentarse a un multazo y a sanciones y demás, pues lo que hizo fue llegar a un acuerdo con la FIA y hacer unos neumáticos que sí cumplieran con la normativa. 3 semanas tardó en hacerlo, cuando lo normal era eso, ya digo, son unas 8 semanas. Michelin en 3 semanas ya tenía esos neumáticos más que listos, pero claro, ¿qué ocurrió? Pues que los equipos que montaban Michelin no volvieron a tener las mismas prestaciones que tenían antes. Ya el tema es que cuando tú cambias un neumático, en las motos tienes que cambiar seguramente las alturas, dureza de suspensión. En un coche tienes que cambiar durezas de suspensiones, alturas, el camber, la convergencia. Tienes que cambiar muchísimos parámetros en las suspensiones para que eso funcione. Fue un cambio tan sumamente
trágico, diría, que al final Michael Schumacher remontó en ese mundial, ganó por 2 puntos solamente, porque la carrera de Japón fue un desastre para Michael, pero ganó y retuvo el campeonato. Y a Michelin la pillaron con el carrito los helados, como se suele decir, porque el compuesto se deformaba, o sea, lo que era la carcasa se deformaba, pero en frío no, en frío cumplía. O sea, que Michelin está haciendo ahora de manera legal en MotoGP, ahora mismo está haciendo eso en MotoGP, mientras en Fórmula 1 era ilegal. O sea, en MotoGP sí. Actualmente la carcasa de Michelin cuando está tumbando se deforma más y gana huella. Y esto me dices tú que, bueno, tú dices cuando se calentaba, ¿no? Ganaba huella, ha salido un poco por ahí, han ido a buscar más huella. Es que son tremendos, tío, son tremendos, porque los números de Bridgestone en MotoGP era insultante para Michelin. Después de 2-3 años no conseguían mejorar a Bridgestone, era como una especie de frustración, ¿no? Digo, o sea, una pole quizás sí, pero los ritmos de carrera eran, bueno, Bridgestone en años 13, 14, 15, le pasaba la mano por la cara a Michelin, o sea, era como una especie de obsesión, ¿sabes? Y al final han hecho un neumático trasero con más huella, que se deforma al momento de inclinar, que ganas huella. O sea, y es un poco, parece que va un poco en la línea de eso que me estás contando. Qué fuerte, tío, es que lo encuentro muy fuerte. Sí, no, a ver, en Fórmula 1 es normal que sea, porque además la Fórmula 1 con el tema de las medidas suele ser muy estricta. Cuando a ti te da la Fórmula 1 una medida de ancho, una medida de largo, etcétera, etcétera. Es que cambia mucho eso, es que es clave. Han descalificado a coches por tener décimas de milímetro de diferencia con respecto al límite. Estamos hablando de ni siquiera 1 milímetro. O sea, y se han llegado a descalificar. Y se ha llegado a descalificar porque ha habido 2 gramos más de peso, 2 gramos menos de peso de lo que tenía que haber. Estamos hablando de que se hila tan sumamente fino que en este caso concreto, si el neumático tiene que medir de ancho, la banda de rodadura tiene que ser 270 milímetros, tienen que ser 270, no 270,5, ni 270,2, ni 0,7. Y Michelin, ¿no? Michelin llegaba... Claro, en el caso de las motos entiendo que al tumbar es más fácil deformar el neumático, entre comillas, ¿no? En un coche el coche no tumba, claro, el coche no es capaz de hacer eso, entonces lo que se hace es que como se calentaba, los flancos eran más blanditos y los flancos cedían un poquito. Aprovechando la deformación de la rueda, aumentaban la huella. Vale, hablando de deformaciones y de superficies de contacto, tengo aquí la foto que... A ver, la tengo por aquí. Ay, perdón, esta no. Esto es una rotura que mira, yo en estos casos, que hay un problema de fabricación, que un día se rompa como esto, que se ha desprendido la compuesto de la carcasa, no tiene que pasar, ni lo estoy justificando, pero bueno, a veces se entiende que a los límites que van estas máquinas, vale, se puede entender que un día se estropea algo, como se puede estropear una maneta o lo que sea, que no debería pasar, pero no. Yo en estos casos, cuando pasó esto es de un neumático del año pasado, de Oliveira. Cuando pasó esto, la gente se tiró encima y yo pensé, bueno, sí, pero hay que entender que a veces pues las cosas se pueden romper, ¿vale? Esto se le desprendió Sí, ¿vale? sí. Si me permite, Luis, el tema en la industria de automóvil, normalmente a la gente que provee de piezas a la industria de automóvil, a los fabricantes, se les suele permitir una tasa de errores de 5 por millón aproximadamente, 3 por millón, 5 por millón, 8 por millón, depende del tipo de pieza y depende de lo importante que sea y depende también del fabricante. Mercedes, BMW, como tienen su imagen, ¿no?, que mantener al proveedor, pues le aprietan más. Otras marcas, pues a lo mejor son un poco más permisivas con el proveedor. En el caso de los neumáticos, de los frenos de carbono, que también es una cosa que a mucha gente se le olvida, no se pueden conseguir esas tasas de precisión. Quiero decir, la tasa de errores suele ser mayor porque es una construcción un poquito más artesanal de lo que se hace con otro tipo de piezas. Entonces, los neumáticos cuando se cuecen, como a fin de cuentas es un material que la uniformidad está conseguida hasta cierto porcentaje, pero no es homogéneo al 100%. Pues pueden ocurrir a veces estas cosas. Es verdad que los procesos se controlan muchísimo y es muy difícil que ocurra, pero claro que puede, claro, perfectamente, vamos, puede venir un
En Fórmula 1 ocurre a menudo. Hay un piloto al que le ponen un juego de neumáticos que es exactamente el mismo, las mismas especificaciones que el anterior. El coche iba en un tiempo X determinado y con ese nuevo juego, no es capaz de mejorar los tiempos del anterior, teniendo en cuenta que está nuevo. Y encima perdiendo tiempo, a lo mejor medio segundo, 7 décimas, unas barbaridades. Y dices, ¿qué está pasando aquí? Pues que no, esa goma no está bien, esa goma le pasa algo. ¿Eso puede ser defecto de fabricación o que ese neumático se ha cocido un poco más, un poco menos, no sé, más duro, más blando y con otro setup podías llegar a hacerlo funcionar, dijéramos, bien ese neumático que tú dices? En este caso concreto de la foto... No, tiene no, pinta de este ser no. defecto... Digo, bueno. en el presunto neumático defectuoso que lo montas, si no va igual que el otro, que no vaya igual, quiere decir que no está bien hecho o que ha salido un poco más duro, más blando y ajustando un setup podrías hacerlo llegar a funcionar, hacerlo funcionar. Hay veces que sí, que puede ser que el compuesto no tenga la dureza que se esperaba, ¿no? Es decir, que sea un pelín más duro y entonces con un setup diferente no vas a conseguir mejorar el tiempo, pero sí vas a conseguir ajustarte, o sea, hacerlo constante. El problema es cuando observas que el piloto no es capaz de mantener una constante, no es capaz de mantenerse en un tiempo más o menos prudencial. Imaginemos que, por ejemplo, el tiempo objetivo es 1 minuto 20 segundos. Y resulta que el piloto, pues tienes con el neumático bueno, con los reglajes buenos, es capaz de hacer la mayoría de vueltas cercano al 1.20. Está en 1.21, 1.22, otra vuelta está en 1.24, pero luego vuelve al 1.21, suele ser lo habitual. Cuando hay un neumático defectuoso se nota mucho, porque el piloto de repente te hace un 1.19, 9, que dices, mira qué bien, siguiente vuelta, 1.21. Siguiente vuelta, 1.25. Siguiente vuelta, 1.22. Siguiente, es una auténtica locura. El piloto no hace nada más que tocar reglaje en la pantalla, cambiando parámetros del diferencial electrónico, pidiendo al ingeniero que le cambie los parámetros de motor, entrega de potencia, etcétera, pero no hay manera de hacer que ese coche funcione correctamente. Y luego se observa también, cuando miras la huella del neumático, la banda de rodadura, una vez que lo has usado, mucha irregularidad en el neumático, pero sin haber tenido que bloquear frenos y sin haber hecho nada extraño. Entonces ahí se nota que realmente ese compuesto no estaba bien fabricado. Ahora, puede ocurrir efectivamente que el compuesto, la trazabilidad haya fallado, que el compuesto tuviera una dureza X, la que fuera, que tu tiempo objetivo sea 1.20 y que no seas capaz de bajar del 1.25. O del 1.24, pero eres capaz de hacer 1.24, 1.25, 1.26, 1.24, 1.25, 1.26. Entonces, bueno, vale, se puede aceptar que efectivamente pues es posible que si de haberlo sabido, pues los reglajes lo hubieras cambiado un poquito y te hubieras acercado más a ese 1.20. Mira, te presento al piloto más damnificado por los neumáticos Michelin, que es Dani Pedrosa, ¿de acuerdo? Dani Pedrosa, mira, esta foto es 2016 y es Misano, la gente se acordará de esta frenada. Valentino Rossi yo creo que se podría catalogar, no sé si es el mejor del mundo frenando, quizás es demasiado atrevido decirlo, pero de los mejores del mundo frenando, Valentino Rossi, ¿de acuerdo? Es uno de los pilotos que mejor frena y no porque se meta hasta dentro de la curva, sino porque sabe frenar a la vez que no para la moto. O sea que es muy difícil eso, ¿vale? O sea, tú frenar muy fuerte tiene relativamente poco secreto, te metes hasta adentro, pero el secreto es no parar la moto y frenar fuerte y dejarla correr y no perder tiempo, ¿vale? Pues eso hacía Valentino Rossi, tiene una frenada brutal, muy fuerte, pero a la vez esponjosa, que llegaba. Entonces, la antítesis de eso, la otra extremo, era Dani Pedrosa. Dani Pedrosa era imposible, o sea, Dani Pedrosa las frenadas le pasaban 5, ¿vale? Aquí no tanto porque esta moto ya era más pequeña, pero al principio con la moto más grande, con los brazos cortos, era imposible, ¿no? No podía las frenadas, era una locura. Trabajó mucho Dani en ese aspecto, gimnasio y tal, pero era su punto débil. Mejoró mucho, ¿eh? Incluso Kraslow llegó a decir que, hostia, ¿quién dice que Dani no frena bien? Frena muy, muy bien, ¿no? Llegó a decir, ¿no? Pero aún así, era como imposible ver a Dani apurar una frenada a Valentino Rossi. Eso es así, yo soy de Pedrosa a muerte, ¿eh? O sea, eso es así. Pero en esta carrera llegó un momento que Rossi estorbaba a Pedrosa en las frenadas, que ya tiene tela la cosa, tiene tela. Esta carrera, Michelin, esto es 16 cuando entró Michelin, ¿de acuerdo? Estaban haciendo cambios, ¿no? Entonces, este fin de semana trajeron una carcasa más blanda,
más blanda para probar, ¿no? Entonces, nadie le iba bien esa carcasa, todo el mundo la descartó. Pero ¿qué pasa? Que a Dani, como era chiquitito, a él era su carcasa, tío, delantera. Entonces salieron todos, y al cabo de 5, no sé cuántas vueltas, Dani empezó a pasarlos, pero era una locura. Ganó la carrera sobrado. O sea, pasamos de estar un año Dani en la miseria, pero en la miseria, o sea, el 16 en parrilla y tal, a traer este neumático delantero y a pasearse y ganar la carrera paseándose. Es que fue increíble, tío. Fue increíble, ¿sabes? Entonces, esta era más blanda y claro, Dani, pues es un tío más pequeñito, menos peso, menos fuerza en la frenada. Pues tú imagínate, obviamente, ese neumático desapareció. Ya nada, claro, traer un neumático no le va bien a nadie y solo le va bien a uno y gana, y dice, bueno, pues no podemos traer más, porque si no va a ganar siempre este, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que luego, cuando traían los otros neumáticos, Dani estaba al último, ¿sabes? Bueno, era la política de Michelin ha destrozado el Mundial, lo ha destrozado. O sea que se habla poco, ¿sabes? Pero si realmente se hiciese más vídeos como este y analizar cosas que lo que están haciendo, realmente nos poníamos las manos en la cabeza, bueno, yo me las pongo, ¿sabes? Pero bueno, pues esto es un poco lo que tú decías, ¿no? La huella, tal, carcasa más blanda y bueno, y el resultado ya ves espectacular, o sea, una cosa día y noche, o sea, es una locura, tío. Sí, teniendo en cuenta con el poco peso que tenía Dani, imagino que si claro, era demasiado blanda, me imagino que muchos pilotos, incluido Valentino, sobrecalentarían ese neumático. Entonces, cuando un neumático se sobrecalienta, se vuelve lo que es digamos que el compuesto se vuelve como una textura como demasiado esponjosa. El piloto pierde feeling y en las motos me imagino que es todavía más crítico que en un coche, teniendo en cuenta que solo tienes 2 puntos de apoyo, es súper crítico. Y el tema es que como no tienes ese feeling, no sabes realmente dónde está el neumático, en qué posición lo tienes y por lo tanto es más fácil, entiendo que es mucho más fácil caerse. Sin embargo, un tipo pequeñito como Dani, con un neumático muy blando, no tiene los problemas de calentamiento que tendría con un neumático más duro y además lo mantiene en la temperatura correcta y es la manera de hacer que dure más también ese neumático, claro. Imagino que, como tú dices, que claro, si solo Dani le iba bien, no, no puede ser en ese neumático todo porque entonces Dani se pasea. Sí, sí, sí. Bueno, este año, el 16, me acuerdo que fue horroroso, horroroso. Dani en recto, en un día que hacía frío, en Austria que hacía frío, yendo recto, se caía, recto. O sea, tocaba frío y se caía. Y en un FP1, durante los 40 minutos que duraba, no conseguía calentar el neumático para que funcionase. Tenía que irse a boxes. O sea, no podía calentar las gomas, tío. Era increíble, tío. Y solo Márquez y los 4 valientes, los 4 que tienen ese punto de, no sé, manos, equilibrio, dile como quieras, llegaban a calentarlos y, bueno, imagínate la ventaja, ¿no? ¿Sabes? Que podían tomar, ¿no? Pero Dani, ya te digo, se fue de MotoGP amargado por estas políticas que arruinaron sus últimos años. Eso te iba a decir, en Fórmula 1 se ha sufrido también pilotos como con un estilo más suave, más fino, como Kimi Raikkonen, por ejemplo. Tenían problemas para calentar los neumáticos Bridgestone, bastantes problemas, porque cuando Bridgestone se quedó sola en 2007, al principio llevaba unos compuestos más blandos, pero luego hubo una serie de problemas y la FIA argumentó temas de seguridad, como siempre hace cuando quiere trastocar y hacer cositas en el campeonato, y obligó a Bridgestone a tener que usar unos compuestos algo más duros. Ahí gente como Raikkonen, es verdad que, claro, decían, es que Raikkonen es un tipo de finales de carrera. Claro que es un tipo de finales de carrera, porque era precisamente cuando el depósito se descargaba en el coche, cuando el coche ya empezaba a ir más ligero, cuando Kimi podía realmente calentar los neumáticos. Pero el estilo de Kimi era un estilo muy peculiar, muy fino, muy por la trazada. Un piloto como Fernando Alonso, como Lewis Hamilton u otros pilotos que podría nombrar ahora, Felipe Massa, por ejemplo, sin ir más lejos, eran pilotos más agresivos. Entonces esos pilotos no tenían esa dificultad a la hora de calentar el neumático, no tenían tanta, ¿no? Y por lo tanto tenían una poca desventaja, sobre todo al principio de carrera. Y luego cuando ya vino Pirelli en el 2011, han ocurrido verdaderos desastres con Pirelli, sinceramente. Yo no sé cómo habrá sido en otras categorías y en otras competiciones, pero en Fórmula 1 concretamente, no sé si por requerimiento FIA. Yo aquí echaría las culpas a ambos, a fabricante y a la FIA, a la federación. Porque lo que no es lógico y normal es que, por un lado, queramos que haya espectáculo
El año 2012 fue un año que empezó espectacular, 7 carreras, 7 ganadores distintos, que se dice pronto. ¿Y qué ocurría? Que los neumáticos Pirelli eran muy críticos, pero eran neumáticos muy blandos, un compuesto muy blando. Entonces había muchos cambios de neumáticos, que realmente la Fórmula 1, un cambio de neumáticos en boxes ayuda muchísimo a mover la estrategia y a mover un poco, a remover el gallinero, ¿no? Que se diría. Pero el tema es que los equipos llevaron un poco al límite los reglajes de suspensiones y demás y empezaron a romperse esos neumáticos. De nuevo, lo mismo, tema de seguridad, tema de tal y cual, se cambian los neumáticos y se vuelve a carcasas más duras, carreras más aburridas, una parada, la gente se queja, pero aquí nadie escucha al aficionado. Y nada, al final, pues lo mismo de siempre, neumáticos que además este año ha sido horrible, por ejemplo, este año concretamente y el año pasado, neumáticos que solo funcionan en una banda muy estrecha de temperatura. Estamos hablando de diferencias de más menos 5, más menos 7 grados Celsius. Eso es una auténtica barbaridad. Y en las motos, no sé, en las motos creo que no llevan ese tipo de pantalla, pero en los coches llevan la pantalla y tiene el piloto, además de pilotar y además de estar pendiente de muchísimos parámetros, tiene que estar pendiente de unos grafiquitos que aparecen con las temperaturas del neumático de cada neumático y cerciorarse de que las temperaturas están dentro de esa ventana tan sumamente estrecha. Repito, 5 grados Celsius arriba abajo, 5 o 7. Eso es una auténtica barbaridad. Eso no son carreras, eso ya es otra cosa. Eso, por lo menos tal y como yo opino. Pero y eso es culpa de... Sí, dime. El rango de temperatura de buen funcionamiento es muy, muy estrecho, me estás refiriendo, ¿no? Trabaja entre... Sí. O sea, llegas a la temperatura pongamos, por ejemplo, un neumático blando de Pirelli trabaja alrededor de unos 105, 110 grados Celsius. Como mucho. Y ahora, si ese neumático te pide 105, 110, no te salgas de ahí. No te vayas a 100, ni te vayas a 115. Entonces, el neumático no funciona. Directamente es que no funciona. No es que vaya mal, no es que ese neumático no funciona. Empiezas a tener una hemorragia de segundos que es horrible. ¿Pero eso es este año o el año pasado también pasaba? Este año, el año pasado, ¿cuándo fue el otro cambio? 2017 creo recordar que fue cuando se cambió la normativa aerodinámica, los coches se volvieron, querían coches más anchos, más grandotes, más espectaculares, que tienen mucho más de eso. Ahí también hubo problemas. Vale, entonces yo te pregunto, Jero, en Fórmula 1, ahora mismo, a día de hoy, vamos a ponernos ya al día de hoy, los neumáticos que son para todo el año, ¿no? Bueno, los que sirven. Sí, o sea, cada carrera, o sea, ¿un blando de un domingo es el mismo blando de otro domingo? ¿O son blandos diferentes? No, además el suministrador de neumáticos, en este caso concreto, es el que decide qué gama lleva a los circuitos. Explico. La FIA obliga, y eso sí es por reglamento, a que Pirelli tenga que llevar 3 tipos de compuestos: blando, medio y duro. Por otra parte, obliga a Pirelli a tener 5 tipos de compuestos diferentes para todo el año. Y ahora, lo que hace Pirelli es escoger desde el 1 al 5, pues lo que quiere llevar de la gama. Es decir, este circuito me merece la pena llevar el 2, el 3 y el 4, pues llevo el 2, el 3 y el 4. Ahora, el siguiente circuito me merece la pena llevar el 1, el 2 y el 3, pues llevo el 1, el 2 y el 3. El siguiente, el 4, el 3, el 4 y el 5, y así sucesivamente. Y luego, la normativa obliga a los equipos a usar 2 compuestos. Ya de esos 3 tú descartas uno para la carrera y usas los otros 2. Vale, pues MotoGP no es así, lamentablemente, ¿vale? Claro, es que MotoGP, ¿cómo te explico? El 1 de Fórmula 1 siempre es un 1, todo el año es un 1. Tú te puedes ir un fin de semana a rodar en un día entero con temperaturas frías y más cálidas por el mediodía, y tú puedes pagar los 5 neumáticos y tener datos de los 5 neumáticos, ¿vale? En Fórmula 1, ¿no? Bueno, en 2 días, es igual, en 3 días, me da igual, ¿vale? Son 5 neumáticos que tú tienes que conocer. En MotoGP creo que hay unos 30 neumáticos. 30. Entonces, en MotoGP, los neumáticos, voy a ver una foto, aquí en pantalla, ¿de acuerdo? Los cocinan, bueno, vamos a hacerlo. Vale, en MotoGP tienen, creo que dijo Ramón Forcada hace el canal de Nicobat, que tienen 16 compuestos diferentes. Tú imagínate, tú te vas a comer una ensalada de estas, ¿no? A un buffet libre y te la haces tu ensalada, ¿no? Y tienes 16 ingredientes, ¿de acuerdo? Entonces tú dices, voy a montar uno blando para Cheste.
Pero Chester, izquierdas, pues voy a poner en la izquierda meto el blando, el compuesto número 1, en el medio le pongo el 5 y en la derecha le pongo el 6, me invento. Bien. Y confío en su neumático. Pues tú imagínate la de combinaciones que se pueden hacer con 16 compuestos y una carta libre para hacer. Entonces, claro, Michelin empezó así, con más compuestos, y cada fin de semana hacían una composición inventada. ¿Qué pasa? Que llegaban los pilotos y dicen, bueno, a ver, ¿esto cómo funciona? Entonces era un caos, que era que no había manera de hacer funcionar eso. Bueno, algunos sí, otros no. La gente que más rato permanecía tumbada en la curva sufría más, porque le exigía más al neumático. La gente que iba más recta, como Dobby y Márquez en esos años, pues le iba de puta madre. Esa era la política de Michelin, ¿de acuerdo? Cada fin de semana era una locura. Entonces eso lo han ido reduciendo y a día de hoy se dice que hay 30 neumáticos diferentes con 16 compuestos, ¿no? Mira, he puesto esta foto porque esto es una demostración para la gente que dice que Michelin no cambia los neumáticos, ¿vale? Vamos a desmentirlo, ¿no? Aquí. Esto es Valencia, ¿de acuerdo? Valencia 2021, tenemos el neumático de arriba, que la banda rodadura por la parte izquierda es dura, aunque esté mal escrito porque pone hard en la parte, ¿vale? Y es al revés, ¿eh? Lo que es hard es lo rojo, ¿vale? Es un error de ellos mismos, ¿vale? La banda de rodadura de la parte izquierda, sí, es así, ¿no? Si te fijas por el centro es un poco de color y por la parte derecha es negro, ¿vale? Aquí tú deduces que hay 3 gomas diferentes, ¿no? ¿Vale? En los neumáticos de abajo, que son los 22, el 22, si la gente se va a ver esto está en Michelin, vas a Michelin y está esta información, ¿vale? En el 22 es diferente. El 22 empieza el año Michelin haciendo lo que hay en la foto de arriba, un neumático solo por el canto de la banda de rodadura de un lado, la parte que inclina es más dura en un circuito de izquierdas, por la banda izquierda más dura, y pasa a medio temporada, a partir de Silverstone, pasa a llevar el compuesto duro hasta la parte central del neumático, ¿de acuerdo? Si veis abajo, se ve que la parte central del neumático también es el compuesto duro, ¿vale? ¿De acuerdo? Se ve el rojo, ¿vale? Entonces, esto es un cambio que ha hecho este año, o sea, que dice la gente que Michelin no cambia las cosas, y sí que las cambia, ¿de acuerdo? Sí que las cambia. Este, por ejemplo, es el de... Este es el del British, ¿vale? Este fue el primero que se cambió, que yo me acuerdo que estaba haciendo análisis neumático el sábado y lo vi y digo, hostia, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Madre mía. Luego escuché en Dazón a Ricardo Jubé diciendo que el compuesto, la parte central son más duros, o sea que dijo. Y aquí se ve claramente que el compuesto del año pasado, del 21 al 22, ha cambiado la composición del neumático, ¿vale? O sea, con esto que voy, Jero, que en moto te caes, ¿vale? O sea, eso no es un coche, ¿vale? Entonces, sí, la incidencia de estas cosas es muy alta, cuando te cambian las cosas es muy alta. Entonces, claro, ahora que han hecho Michelin durante estos años de pruebas, que ha arruinado MotoGP, bueno, ha arruinado no, porque como ha ganado Márquez, la gente está muy contenta, ¿sabes? Pero los demás están todos en la miseria, ¿no? Todos los demás, menos Dobby y Márquez, están todos en la miseria, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que entonces han ido como reduciendo esa ensalada, ¿no? Los ingredientes, y han ido, por ejemplo, si un neumático de Silverstone era muy similar a uno de, yo qué sé, de Alemania, me lo invento, pues en vez de hacer 2 neumáticos un poco diferentes, los iban unificando, ¿vale? Y los neumáticos que más problemas daban los iban descartando. Aún así, estamos ahora donde estamos. Estamos en una situación en la que de un año a otro van haciendo cambios. Por ejemplo, este año se han corrido circuitos que no se corrían el año pasado. Han tenido neumáticos nuevos. La gente no sabía cómo iban a funcionar. En Australia, caos. En Australia, caos. Caos significa que el neumático delantero, por el aire frío de la intemperie, lo enfriaba y se rompía el neumático. O sea, la gente tenía que... O sea, tú te pones primero, si tú tienes un ritmo de 1.25, me lo invento, y el de atrás 1.25.5, pues tú poniéndote primero te ponías a 1.25.6. O sea, el de atrás te pillaba. Y cuando el de atrás te pillaba y se ponía primero y le daba el aire fresco, volvía a parar y se volvía para atrás. Era una cosa espectacular, tío. Una risa. Y yo alucino porque la gente no dice nada, ¿sabes? Y tú veías una carrera con 7 tíos ahí tapándose, que venía Márquez por detrás, Alex Márquez, que siempre estaba a la cola, y llegaba, se quería poner de los primeros, porque estos están parados. Entonces se copió a Miller, porque, claro, es que venía tan fuerte, y hostia, es que estos tíos van muy parados, los delante iban parados, porque no se podía, ¿eh? Entonces Michelin, ¿qué hace? En ese riesgo, esa abanico tan grande que tiene, pues a veces no acierta, y estamos aún como estamos. En Cheste este año, este neumático que trajeron, en Cheste este año, pues la parte central es más dura. ¿Qué pasó? Fue la primera vez que trajeron este neumático a Cheste, ¿no? Pues gente que le gustaba
sentir el primer toque de gas, el neumático cuando frenas, ¡ostras! ¿Qué ha pasado aquí, no? El neumático más duro, entonces, pues tuvieron más problemas. Entonces, siempre hay una política, ¿no?, que hace que MotoGP las cosas de un día para otro cambien mucho, ¿no? O sea, ¿qué trae Michelin este fin de semana? Ha traído esto. Vale, lo montas, la Aprilia no va. ¡Ostras! No va Aprilia. Ahora la KTM va, Oliveira gana. Oliveira está, bueno, es que Oliveira, por ejemplo, KTM, ha pasado a ganar carreras hasta el último. Pero la gente, el periodismo, hostia, la cabeza, no, la cabeza no. A este tío, dale un neumático que funcione y ya verás tú cómo está arriba. Es una locura. O sea, veo que en Fórmula 1 utilizan un poco la política que hacen Pirelli en Superbikes, que Pirelli en Superbikes siempre ves lo mismo, ves los mejores delante, pueden haber problemas, obviamente hay problemas siempre, en todos lados, pero hay una coherencia, ¿de acuerdo? En Moto 2 hay coherencia, en Moto 3 hay coherencia, siempre más o menos están siempre los mismos, no hay cosas raras, ¿de acuerdo? Fórmula 1, yo desde fuera veo que más o menos, no sé, ahora mismo yo veo que ganan siempre los mismos, ahora. Pero claro, tú sabes... Didi. Sí, iba a decir que aunque es verdad que el neumático Pirelli tiene muchas deficiencias, pero es siempre igual, ¿no? Quiero decir, no, y estoy seguro que los equipos grandes, como les hiciera una ensalada como esta de Michelin que me has enseñado, como los equipos grandes, bueno, montan un pifostio que vamos, el fabricante no vuelve a presentar eso ni borracho, seguro. Bueno, aquí se han quejado y lo han cambiado. Porque se han quejado, porque era bastante caótico. Me parece una locura. Además, lo que me has enseñado me parece aberrante desde el punto de vista que considero que la moto es mucho más crítica que el coche. Eso ya partimos de esa base. Me estás enseñando un neumático que tiene mitad compuesto blando, mitad compuesto duro, pero se va manteniendo más o menos, aunque sea un blando diferente a un duro, pero los pilotos, digamos que más o menos los deben de tener por la mano. Y me está enseñando ahora un compuesto que tiene 3 compuestos diferentes, o sea, un neumático, perdón, que tiene 3 compuestos diferentes en la misma banda. Eso para un piloto y para los mecánicos y para los ingenieros, eso es un cacao, pero un cacao absoluto. Tú has hecho una moto, has diseñado un basculante, has diseñado un chasis, has diseñado todo, digamos, buscando un término medio, ¿no? Me imagino, para todo el mundial, y ahora de repente estas cosas cambian el comportamiento de un vehículo, pero vamos, radical, totalmente. Pues dilo fuerte para que te oigan, porque a mí no me oyen mucho, y que te oigan a ti, porque, ¿sabes? No, el delantero... No, es lo que... El delantero, Márquez, por ejemplo, Márquez le gustaba asimétrico el delantero, ¿no? El delantero era asimétrico. ¿Qué pasa? Que el trasero asimétrico vale aún porque atrás, pero el delantero normalmente son simétricos en MotoGP. Es muy raro que haya alguno asimétrico. Ves, por ejemplo, aquí he cogido esta porque esta en Valencia es asimétrico, pues lo he cogido, ves el delantero, pone asimétrico, ¿vale? Delante. Pero normalmente, ves, este es simétrico, ¿vale? Hay pocos sitios en los que sea asimétrico delante. Entonces, cuando es asimétrico, yo entiendo, no sé, esto es una deducción que hago yo entiendo que un piloto cuando empiezas a frenar hay una goma, haces fuerza y cuando giras y se pasa al otro compuesto, notas la otra. Yo creo que el delantero la gente pedía más simétrico porque tenía más feeling con la moto y el delantero al ser tan pequeño, la temperatura, yo creo que al final la temperatura se mantiene más homogénea, ¿vale? Que no en el trasero, que a veces al ser tan grande, cuando hay una parte de que no hay curva, se enfría un poco más. Y, o sea, es asimétrico por el tema de la seguridad también, para que cuando tú de atrás se te enfríe el neumático, llegas a la curva, si son todas de derecha y golpe una de izquierda, el neumático está un poco frío y a la que tú vas te caes. Entonces lo hacen asimétrico para que en ese lado, cuando tú tumbes, pues no te caigas. Es un poco la explicación. Sí, atrás tiene bastante sentido y se notan menos, pero claro, delante es el feeling total de los pilotos. Entonces hay pilotos que lo sufren más o sufren menos, ¿sabes? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que en la frenada se carga el eje delantero, eso es impepinable. Entonces, por mucho whole shot y por muchas historias que utilices, al final la transferencia de masa va adelante. Si tienes, como tú dices, el neumático asimétrico, el piloto se puede encontrar de repente con eso, con que empieza a tumbar y el neumático diga que no gira, y ahí ya no tienes nada que hacer. Gero, otra pregunta. En motos... un neumático favorece o perjudica a una moto, a un piloto. O sea, por ejemplo, Ducati dice, no, Ducati va bien con todos los neumáticos, sí, pero
dentro de Ducati le va mejor uno a otro, ¿vale? O sea, hay mucha diferencia entre que un neumático esté hecho para una moto o para un piloto, ¿de acuerdo? Puedes pensar en un piloto o en una moto, ¿no? En Fórmula 1, cuando tú haces un neumático para, yo qué sé, para Red Bull, ¿los dos pilotos de Red Bull están contentos o hay un piloto de Red Bull que lo sufre más que otros? O sea, el pilotaje interfiere también en el No he escuchado lo último porque no sé lo que estaba enchufando o eso, pero no he escuchado nada. No, es que si el diseño del neumático interfiere también en el piloto o solo en el coche. Interfieren los dos. Normalmente sí, normalmente de hecho hay pilotos a los que les van más los compuestos duros y pilotos a los que les van más los compuestos blandos. Por lo mismo, por el estilo de conducción, porque hay pilotos que conducen más fino y les gusta más el neumático blando y hay pilotos que son más bruscos a la hora de hacer las cosas y les gusta más un compuesto más duro. Vale, no digo porque interesante que a veces en motos se nota un montón y pilotos altos, pilotos bajos, pilotos más que frenan más fuerte, que frenan menos fuerte, que dejan correr más la moto, ¿sabes? Las telemetrías, por ejemplo, de los pilotos, me hace mucha gracia porque en MotoGP siempre se habla de la telemetría de Marc Márquez como si fuese, ¿no? Es muy personal, es muy extraña, es la suya, porque cada uno tiene la suya, ¿no? Márquez muchas veces dice, hostia, vi la telemetría de Lorenzo y no entiendo cómo puede, o sea, no entiendo, yo intento hacer eso y me caigo, ¿sabes? O sea, cada piloto Sí. es un extremo, ¿vale? Y dentro de una marca, pues la marca pues tiene tendencia a tener problemas de que un piloto quiere una cosa o el otro quiera otra, ¿vale? Pero en Fórmula 1 no sé si es tan exagerado, sí que dices que hay diferencia, pero no sé si es tanta. Yo creo que no debe ser tanta como la de MotoGP, entiendo, pero no. No, de hecho en Fórmula 1 se suele, digamos que se suele tarar, ¿Está sonando ¿no? algo? La diferencia. ¿Está sonando algo? Pues no lo sé. No, ¿no? Sí, estoy escuchando algo. Espera. Ah, vale, espera. Es que está llamando el moderador. Espera. Perdona, ¿eh? ¿Hola? ¿Hola? Hola, Hola. un momento. Vale, Carlos. Ahora. Que estaba aquí y el ruido ese era... Oye, no podemos pasar sin la llamada del moderador, tío. ¿Sabes que el moderador, Carlos, es... Tío, muy entendido, ¿sabes? Un montón de coches y de motos. De motos y de coches, perdón. Y siempre que yo hago un vídeo, pues a veces entra y me tira las orejas por lo que sea, ¿no? Yo no sé hoy qué habré dicho o no, pero Carlos, ¿no estás contento con el vídeo hoy o qué? ¿Con Jero y con el tema o qué? En parte sí y en parte no. Ah, vale, a ver, en parte sí, en parte no. A ver, acláranoslo. El primer, no. Fernando Alonso le debe 2 campeonatos del mundo a Michelin. Vale. Esa Porque es pregunta, superior a Brillo. perdona, esa pregunta, Eso es una afirmación. sí, no, pero esa afirmación, una pregunta que tenía preparada para Jero, porque un día me lo comentaste y la tenía Esa es la guardada, primera. pero he pensado, bueno, no digas nada, que mejor que seguramente... Otra. Bueno, Didi. Otra. Los fantásticos Pirelli Sí. son muy fantásticos. Si mal no recuerdo, en Inglaterra perdió una carrera Sainz Jr. gracias al reventón del neumático y gracias a la ventaja que llevaba un tal Hamilton ganó con 3 ruedas. Esos son los fantásticos Pirelli. Y en cuanto a SBK, siempre ganan los mismos porque las 3 primeras motos no tienen nada que ver con el resto de la parrilla. Que el reglamento dice que puedes comprar el mismo kit que llevan los de fábrica y si pudieras ver esto que estoy haciendo ahora mismo, es el dedo central hacia arriba. No te veo. Por eso te digo, pero es que sería mi dedo tieso en plan peineta. Vale. Mentira, absoluta. Carlos, tú sabes que las Bueno. dos Kawasaki's oficiales, más o menos, tú sabes que Toprak iba con No un tiene Kawasaki. nada que ver con las de Pedercini, por ejemplo. Tú sabes que Nada. Tú sabes que Toprak con una Si tú Kawasaki. te fijas en las Ducatis oficiales y la mejor Ducati siguiente clasificada, no lleva ni los mismos escapes. Sí, tú sabes que Toprak con la Kawasaki que le llevaba hacía mucho daño, con esa Kawasaki, Sí, Y no era de porque Real. Toprak lo tenía Kawasaki para el equipo oficial. Vale, pues ya, entonces ya era igual que la otra, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no eh, estoy tan de acuerdo. Y el problema, tanto de la Fórmula 1 como de MotoGP, es que tienen que dejar que haya
lucha entre los fabricantes. Lucha entre los fabricantes. Vale, Yo no Carlos, entiendo que Carlos, una marca, sea Pirelli en Fórmula 1, sea Michelin en MotoGP, pague una pasta para que cuando pasa algo, siempre la culpa es del fabricante de neumáticos. Con lo cual la publicidad es negativa. la publicidad ¿Para qué negativa puñetas te en gastas Fórmula 1, ese Jero, dineral? de Pirelli, en el ambiente de Fórmula 1, ¿la gente critica a Pirelli o como Michelin a MotoGP o no? No se puede, pasa Sí, como en MotoGP, no se puede criticar. Le he preguntado, le bueno, pregunto a a ver, Jero, espera, ahora contesta Jero, es que no te oye. Está hablando Jero, un momento, Carlos, di Jero. oficialmente sí, a ver, oficialmente no hablan, de vez en cuando hay alguna pullita y eso, pero nada especial. Extraoficialmente y en mentidero, Pirelli no tiene muy buena crítica, la verdad. No, pues si trae Michelin ya se mueren, ¿no? Porque que no sé. Bueno, dice De que todas Pirelli no maneras, tiene muy buena crítica, Jero, ¿vale? nunca se está En Fórmula 1. contento, ¿eh? Eso sí es verdad, ¿eh? Eso sí lo tengo que Claro. decir y los Ni Michelin en ingenieros... MotoGP. Entonces, ¿para qué puñetas pagas por ser el único fabricante? ¿Para tener mala publicidad? Es una pregunta, De hecho, esa pregunta hay que perdona, preguntársela a Taramaso y... perdona un segundo. Michelin quiso volver a entrar en la Fórmula 1, pero si había otro fabricante. Porque quieren competir con los demás, no contra sí mismos. Ya. Bueno, yo voy a decir una cosa sobre lo que ha dicho Carlos, a ver si tú me lo compras, Jero. La competencia de neumáticos. Neumáticos, o sea, libre competencia, que todo el mundo haga cosas para ganar al otro, ¿no? Vale, la parte negativa para mí, ¿cuál es? Que se pueden hacer locuras, ¿no? Por ganar una carrera, por ganar, la gente, el fabricante de neumáticos, yo creo que esté controlado, para mí, no es muy, que sea monogama, para mí no es muy grave, me gustaría que fuesen monogoma, bimonogoma, o sea, dos marcas monogomas, o sea, que son dos marcas que antes de empezar el año tuviesen ya un estándar para todo el año, ¿no? Pero no volver a lo de antes, ¿no? Eso que has dicho de Michelin, ¿no? De hacer esos neumáticos nuevos, no sé qué. Vamos a más, vamos a ganar a Bridgestone, vamos a arriesgarnos con este compuesto, a ver si... Y luego explota eso, ¿no? Esa para mí es la parte negativa de esto que propone Carlos, que tiene mucho sentido común, ¿eh? Que haya competencia, está claro. Pero la parte negativa es como los motores, ¿no? Los motores, si rompen, es peligroso. Entonces hay un control sobre la potencia de Luis, los motores. tengo otra cosa, ¿eh? Vale, un momento, Jero, la libre competencia es un hándicap lo de que he dicho del peligro de que hagan locuras o no sería. A ¿Cómo lo ver, ves? sí, yo es que soy partidario de la competición, fíjate, y sí me gustaría que hubiera más de un proveedor de neumáticos, lo mismo que hay varios equipos, ¿no? Luchando por, pues, más de un proveedor te permite también mejorar el producto. ¿Qué ocurre? Que luego chocamos con dos problemas gordos. Uno, el que has dicho, que se empiezan a hacer locuras y se lleva todo muy al límite como no se controle, y los costes se disparan una auténtica barbaridad y eso acaba con los campeonatos. Eso sí es verdad que hace mucho daño un campeonato. Entonces, digamos que competencia sí, pero hay que reglamentar muy bien Dentro de y los tenerlo límites. todo muy por la mano. Sí. Vale, pues dos monogomas, o sea, coger el Pirelli de Superbikes y meterlo en MotoGP, por ejemplo, y hay que se las den, ¿vale? Vale, Carlos, ¿tienes algo más que decir? ¿Me has dicho? Sí. Dime, suéltalo. Los fantásticos Bridgestone, Los fantásticos Bristol, ¿sí? que le costaron un gran premio a Márquez porque se equivocaron en las vueltas, le pasó como a ciertos Michelin en cierto gran premio que no se tuvo que haber celebrado, que fue una vergüenza lo que hizo Bridgestone allí, porque era la forma de recortarle puntos a Fernando. Tuvieron que parar en la vuelta 10 porque el fabricante, el fabuloso Bridgestone, no iba a aguantar hasta final de carrera. Así que, como dice en las escrituras, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Eso pasó en MotoGP también En Phillip Island. en Phillip Island 2013, si mal no recuerdo, 13 o 14. Tuvieron que hacer 10 vueltas y 10 vueltas, que rodaron rapidísimo. Asfalto nuevo en Phillip Island, muy rugoso, muy... ¿vale? Y no aguantaban los neumáticos. Por miedo a que no se rompieran, se hicieron una carrera a dos mangas de 10 vueltas. Y eso en Fórmula 1 también ha pasado, me dices, ¿no?
Carlos. Carlos. Dime. No, que eso de hacer una carrera a 2 mangas por peligro del neumático pasó en Fórmula 1, con Bridgestone también, ¿eh? No, en Fórmula 1 no te puede pasar porque en Fórmula 1 entras a cambiar goma. Entonces había En Fórmula 1 lo que pasó es mira. que hicieron un plante los equipos que llevan Michelin en Indianápolis y los equipos de Bridgestone, que Bridgestone y Firestone son lo mismo, con lo cual tienen la información del circuito de sobra, no quisieron perder la ventaja que le podía dar en puntos esa carrera, porque había que recortarle puntos Ferrari a Renault, porque a Renault le hicieron de todo para que no ganara. Además, la Fórmula 1 tiene otro gran problema, que suele cambiar las reglas, el reglamento técnico en mitad del partido. Hoy este alerón vale y mañana no. Hoy esto no sé qué vale y mañana no. En MotoGP eso no se hace. Vale, estamos en paralelismo. Me estás diciendo que Fernando Alonso ganó 2 mundiales gracias a Michelin, ¿de acuerdo? Casey Stoner ganó un mundial, sin quitar méritos a Stoner ni a Fernando Alonso, ni mucho menos, son muy grandes para mí. Stoner para mí es grandísimo, pero esta foto del 2007, claro, estaban todos con Michelin en la miseria, y este señor con los Bridgestone pues fue bien. Luego al año siguiente empezaron todos a saltar a Bridgestone, ¿vale? O sea, hay un cierto paralelismo también entre Fórmula 1 y MotoGP en este aspecto. Jero, ¿tú también compartes la opinión de Carlos de que Fernando Alonso ganó 2 mundiales porque llevaba unos Michelin mejor que los otros, Bridgestone? En parte sí, en parte seguro, sí. Sobre todo el 2005, porque en 2005 recuerdo que la lucha fue con McLaren, precisamente también con Michelin. Ferrari era un outsider ese año porque Bridgestone no funcionaba no andaba ni para atrás, porque Bridgestone, el tema de enfrentarse a clasificación y carrera completa con el mismo juego, Bridgestone no tenía el mismo rendimiento que Michelin en aquella temporada, era muchísimo peor, el desgaste era muchísimo mayor. Así que es cierto que solo funcionaron bien los Bridgestone en Imola, que fue cuando la famosa carrera de Michael detrás de Fernando, que aguantó las últimas 15 vueltas Fernando como un jabato, y en Indianápolis porque no se pudo probar contra Michelin porque, bueno, lo que hemos explicado, ¿no? Michelin no aguantaba ese neumático, los equipos decidieron no correr y ya está, eso fue, bueno, y Bridgestone pues dijo que sí, que la carrera había que hacerla y todo el esperpento que hubo después. Muy bien, Carlos, interesante la respuesta de Jero, sí, dice que había un factor allí que, bueno, que entiendo que Michelin quiso hacer neumáticos afinar tanto que consiguió ese grip extra o lo que sea, y Bridgestone en su estándar pues eran menos productivos en ese aspecto, supongo que sigue por eso, ¿no? La política de Michelin quizá en ese aspecto le funciona, pero en otros momentos se han pasado de la rosca y les ha ido como la caída de Valentino, ¿no? Que hemos puesto antes. Carlos, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Todo en orden ya? ¿Ya puedo subir el vídeo a YouTube o no? Carlos. Una última cosa que es para preparar el programa ese que alguien me debe. Sí, te debemos cosas también. Sigo pensando que con otro tipo de suspensión la transferencia de pesos al frenar influiría menos. Lo que hay que comerse el coco y hacerlo. Vale. Este melón lo vamos a comentar en otro vídeo, Carlos, el de la suspensión delantera tipo basculante, monobrazo, no sé cómo llamarlo. Tengo ese melón y tengo el otro que le pregunté en el chat a Jero y quedamos en que haría algo sobre el motor boxer. Vale, ok. Bueno, con la idea de bajar el centro de gravedad, además. Hay más días que ollas, ¿no? Que dicen, o sea que no te preocupes, hoy es el de los neumáticos. Gracias, Carlos. Hemos iniciado el año. El año con neumáticos. Bueno. Gracias, Carlos. Jero, le encantan tus preguntas, siempre le gustan mucho tus preguntas. Además, ya has dicho algo que no sé, no me acuerdo, que él estaba diciendo como que sí, diciendo, ¿no? Que tienes razón lo que estabas diciendo, que son datos importantes que aporta siempre. Y nada, que algo más, Carlos. ¿No? Felicitarle el año a Jero y ya está. Vale, pues nada, Carlos, gracias por tener el chat tan contento y controlado, ¿vale? Y espero verte pronto, ¿eh? Lo sabes, ¿eh? ¿Vale? Es complicado. Bueno, pero yo la situación ha cambiado bastante. ¿Vale? Ya, mañana me lo cuentas, ¿vale? Mañana hablamos, ¿vale? Muy bien. Mañana te llamo, ¿vale, Carlos? Gracias por todo, ¿eh? Okay. Adeu. Adeu. Bueno,
Perdona, que desenchufo cosas. Que he bajado la voz del... Pues nada, Jero, yo estoy encantado con este vídeo, tío. Me ha ayudado un montón. Y más que nada, como siempre que me pasa contigo, es que siempre pasa lo mismo, acabo como poniéndole sentido técnico a mis argumentos, tío. O sea, es como una... O sea, me mola mucho, ¿sabes? Que entres al canal, porque lo que yo veo, lo que yo noto, lo que percibo de MotoGP, tú me lo pones con con datos y con cosas técnicas, tío, que me encanta, me encanta. Y hay un cierto paralelismo de la política de Michelin, está claro, con la de Fórmula 1 dentro de lo que pueda parecerse o no, porque son cosas diferentes, ¿no? Pero sí que hay una política, yo creo que de querer buscar siempre lo exquisito, ¿no? El punto dulce de algo para conseguir el máximo rendimiento, es mi sensación, ¿no? Y tú hoy creo que también me has hablado un poco de ese aspecto. Y eso te lleva un poco Sí. a que lo digo, ¿no? Del efecto rebote que digo yo, ¿no? Que quieres estar arriba, pero cuando te caes, ¡boom! Si tú tienes algo que es un poco más seguro, pero con menos nivel, consigues una homogeneidad, una cosa más polivalente, dijéramos, ¿de acuerdo? Y cuando vas tan arriba a buscar el punto bueno para decir, mira lo que consigo, a veces llegas a situaciones, yo creo, pues, o peligrosas, un neumático que se puede reventar, o como pasa en MotoGP, que todo muy aleatorio, ¿no? Que no está estandarizado y parece que como un día funciona bien, otro día funciona mal, para este le funciona bien, para este le funciona mal, y estamos siempre como estamos. Y luego encima la información, pues yo creo que no es ahonda en este aspecto, y cuando pasan cosas raras, pues bueno, en MotoGP se ha llegado a presumir de que hay 10 ganadores distintos. Digo, bueno, eso, presumir de eso, yo no sé si hasta qué punto se puede presumir, ¿sabes? O sea, depende cómo lo vendas, no es para presumir. En mi caso, que yo lo entiendo así, no es para presumir, pero ellos presumen es que no sabes lo que va a pasar. Digo, bueno, pero eso está la lotería, ¿sabes? Yo cuando veo a un deportista me gusta verlo en su máximo expresión, no que el 16. Para mí eso no tiene mucho interés, aunque no sepa lo que va a pasar, ¿no? Sí, lo único que es verdad que la Fórmula 1 en ese sentido, sí, como hay muchos menos adelantamientos, por no decir una cantidad irrisoria comparado con lo que es la moto, entiendo que, bueno, en motos se vea de otra manera, pero en Fórmula 1 sí gustó ese inicio de la temporada 2012 por la incertidumbre que significó y porque siempre veníamos de años de dominio aplastante, ¿no? De si no era uno, era otro, y si no era, digamos, Ferrari de 2000 a 2005. Renault dominó con Fernando Alonso 2005 y 2006. 2006 sí fue una lucha un poco más de tú a tú con Michael, pero 2005 realmente no había color. No porque el McLaren fuera, de hecho el McLaren era el coche más rápido de la parrilla en aquel entonces, pero que se rompía cada 2-3 carreras, se rompía, o sea, al final no había mucho ese. Seguíamos con el dominio McLaren-Ferrari. 2009 fue un año un poco raro, se movía ahí. 2009 fue un año un poco raro, pero luego 2010-2011, que ganó Red Bull también y tal, la gente estaba un poco chof. El ver 7 ganadores distintos en las 7 primeras carreras, la verdad que como que le dio un toque picante al campeonato que gustó. Hombre, si eso se repite un año tras otro, la gente se aburre también, ¿no? Llega un momento en que dice, oye, ¿qué está pasando aquí? Pero a lo mejor es que yo siempre he pensado y he dicho, digo, a lo mejor es que no nos conformamos, ¿no? Y queremos siempre un poquito más. Pero vamos, bueno, personalmente creo, por terminar, ¿no? Un poco ya con el tema neumático, personalmente creo que con los neumáticos son algo muy delicado, que buscar la excelencia quizá no sea un camino totalmente bueno en el sentido de que, como tú bien has dicho, un pequeño error hace que la diferencia sea radical. Y quizá eso, habría que hacer un neumático más una base, ¿no? Para todos y tener un poquito más de cabeza a la hora de hacer las cosas. Digamos, no disparar demasiado el entusiasmo, ¿no? Y tal, y hacer las cosas de manera más natural, digamos. Un poco lo que decir, ¿no? De el piloto, oye, pues si el piloto que tiene más talento se adapta mejor a ese neumático, pues ya está, los demás tienen que trabajar, lo siento en el alma. Y si al año siguiente hay un cambio de normativa, porque sea por cambio de normativa, no porque el fabricante de neumáticos haya decidido X,
y había otro piloto que se ha adaptado más, pues chicos, los demás pues que aprieten. Ahora, lo que no puede ser es que me cambie, como me has explicado antes, que me cambie de neumático prácticamente cada carrera. Ni el ingeniero, ni el mecánico, ni el piloto pueden aprender. Es que es imposible, es técnicamente imposible. Pues en eso estamos, Jero. Tío, gracias por dar sentido a cosas que dimos al canal, ¿vale? De sentido técnico y tal. Y nada, como siempre, Jero, prepárate que tengo más ideas, más vídeos y si te mola, te vas a acabar cansando de mí, ya te digo yo. Te vas a cansar tú antes que yo porque yo no voy a parar, no voy a parar, que te lo advierto, ¿vale? Pues nada, Jero, gracias por este vídeo y nos vemos en el siguiente, que ya vemos cuándo y de qué. Tranquilo, no te preocupes que tengo temas, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a vosotros siempre. Muy bien, Jero. Pues va, tío. Buenas noches, gracias. Chao, buenas Hasta noches. luego. Bueno, people, brutal, tío. Estoy contentísimo de este vídeo, contentísimo. Me ha encantado. No las tenía todas porque, claro, yo no me lo he preparado porque he hecho estas 4 fotos media hora antes de llegar, pero no me lo he preparado porque como yo los neumáticos lo llevo dentro, o sea, no me hace falta preparármelo, yo lo llevo dentro, ¿sabes? Pero yo no te dejaré que pares. Gracias, Carlos. Gracias. ¿Vale? Y nada, me ha encantado. Espero que este vídeo sirva un poco para concienciar, ¿no? Al entorno de MotoGP, ¿no? Cómo influye todo esto en los resultados y cómo a la hora de hablar de nuestro deporte no podemos obviar este capítulo, ¿de acuerdo? Dentro del motociclismo influye mucho esto. Y yo no entiendo el motociclismo sin hablar de esto, es que no se puede entender a día de hoy, ¿vale? Y ya para acabar, fuerte abrazo, muy, muy fuerte hoy para mi amigo Carlos, que ha pasado 2 días un poco complicados. Carlos, un abrazo fuerte, te aprecio un montón y desde aquí, de verdad, cualquier cosa que necesites, aquí estoy yo para hablar contigo, lo que te haga falta, ¿vale? Abrazo fuerte desde Girona, Carlos, ¿vale?